Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. El día de hoy vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leerlo desde el versículo, muchas gracias hermano Lirio, 16 en adelante. Libro de Hechos, capítulo 18, gracias Pablito. Capítulo 16, versículo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra de Dios de esta manera. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió. ¿Y qué sucedió? Y dijo al espíritu, ¿cómo acabaron de decir ustedes en la canción? ¡Pa' afuera! ¿Qué le dijo Pablo al espíritu? ¡Pa' afuera! Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito ni recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron ¿qué? Azotarles con varas. ¿Y qué pasó? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Esta palabra que vamos a compartir con ustedes, el Señor me la permitió compartir en la vigilia pasada, pero el Señor me ha venido inquietando que es un momento de compartirla con la iglesia en general, y por esa razón vamos a compartir este mensaje el día de hoy. Miremos bien la escena. Capítulo anterior usted va a ver que Pablo quería ir a una provincia llamada Macedonia, una provincia de mucho comercio, pero el Señor lo había detenido, le dijo: no vayas. Dice Pablo claramente que el Espíritu Santo lo detuvo. Pero justo en este capítulo 16 Pablo ve la visión de un hombre macedonio, y Pablo entiende que es la hora de ir a Macedonia. Una de las ciudades principales de Macedonia, o dice el texto que la primera ciudad de Macedonia, la capital, era Filipos. La ciudad más importante de esta región era Filipos, y ahí llegó Pablo a Filipos a predicar el evangelio. Versículos previos a Pablo se encuentra con una mujer llamada Lidia, quien era una comerciante. Ella recibe al Señor, se bautiza ella y toda su familia. Pero Pablo nos narra que en ese caminar, en ese andar, había una muchacha que tenía un espíritu de... ¿Un espíritu de qué? Entonces mire lo interesante de la escena. ¿Y por qué le digo interesante? Porque Pablo estaba predicando y había una muchacha conocida en el pueblo como la divina del pueblo. ¿Y qué decía ella? ¿No los escuche? ¿Qué decía ella? Al revés, decía: escúchenlos. Estas personas vienen a traer el camino de salvación. No estaba diciendo nada malo. Pero esto pasó por 1, 2, 3, 4. Lucas, el autor, nos dice que pasó por muchos días, hasta que Pablo dijo: no más. Muchacha, venga para acá en el nombre de Jesús. Ese espíritu se va de ese cuerpo. Y ella quedó libre. ¿Cuál era el problema? Que esta muchacha tenía dos características. Ella era tenía una característica, pero eran dos sentidos. Ella era una esclava. Esta muchacha era una ¿qué? Esclava en el sentido físico, porque a ella habían unos amos que la habían comprado con la finalidad de que ella trabajara para ellos y les generara una ganancia.
Pero también era esclava espiritualmente porque era esclava de un espíritu llamado el espíritu de adivinación. O sea, era esclava en todo el sentido de la palabra. Cuando esta muchacha queda libre, resulta que obviamente los amos ven que su inversión se perdió, ven que su inversión se quedó ahí, toda la plata que habían invertido, toda la esperanza de las ganancias que tenía se desvaneció. A ellos no les quedó más que echarle mano a Pablo y a Silas y llevarlos y acusarlos de algo que no era cierto. Los romanos eran politeístas, tenían costumbres, era una metrópolis de muchas mezclas de cosas. Pero logran enfurecer a la gente, los llevan ante los magistrados, les rasgan las vestiduras y ¿qué orden les dan? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la orden? Azótelo ¿con qué? ¿Y qué hizo la gente? Los azotó, ¿cierto? Una vez, dos veces. ¿Qué dice el texto? Muchas veces. Los azotaron y los azotaron y los azotaron, y acto seguido, después de azotarlos, de rasgarles sus ropas, los llevaron ¿a dónde? A la cárcel. Imagínese usted la escena. Una cárcel romana en Macedonia. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de visitar una cárcel? ¿De ver un calabozo? ¿Cómo son los calabozos de hoy? Lujosos, ¿cierto? Usted llega a un hotel 5 estrellas, eso es. ¿Así es? ¿Cómo es? ¿Es limpio, muy limpio? No. ¿Cuántos baños hay? Uno. ¿El baño tiene paredes? No, es un inodoro ahí en la mitad de toda la celda. No importa si usted va a ser número 1, número 2, no hay cortina para tapar los olores. Todos los que están ahí durmiendo en la celda tienen que sufrir el aroma. No es la mejor de las condiciones. Ahora traspase esto a casi 2000 años atrás. Ahora al menos tenemos un inodoro que usted hunde un botón y con el agua se lleva todo, ¿cierto? Hace unos 200, 100 años, ¿cuál era la manera de ir al baño? ¿Qué había en inodoros? Letrinas. ¿Y qué característica tiene una letrina? Los que han tenido la bendición de ir a una letrina alguna vez a ir al baño. ¿Qué característica tiene la letrina? No tiene agua, es un hueco, allá se acumula todo, así que los aromas son bastante fuertes. A Pablo y a Silas no les soltaban las cadenas para ir al baño. Encadenados tenían que ir al baño. ¿Dónde usted cree que estaba la letrina de la cárcel romana? ¿Usted cree que les invertían para que ellas fueran a limpiarle esas cárceles? ¿Usted cree que había alguien a cargo de la limpieza de esa cárcel? Claro que no. Esto era una situación muy compleja y muy precaria, y que para rematar a ellos no los dejan en una de las cárceles de fácil acceso, sino en la cárcel del fondo, porque eran unos reos recomendados. Ojo con estos dos, que estos dos se los recomiendo, y por eso el carcelero los lleva a la cárcel de máxima seguridad, a la última cárcel. Mira la escena, vívala, métase en la escena, comprenda lo que está pasando en este momento. ¿Qué pasó en ese momento? Versículo 25, volvamos a la lectura. Pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas? ¿Qué más hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pausa, ¿usted qué cree por qué ellos estaban orando? ¿Cuál es la oración de Pablo en este momento? ¿Qué le pedía Dios a Pablo en la oración y Silas? ¿Qué se imagina usted? Y aquí usted va a comprender algo, porque la escena por lo general no la entendemos muy bien. ¿Quién tiene Hechos capítulo 5? Alguien que se vuelva a capítulo 5, verso 41. Domingo, ¿lo tienes ahí? Por la hora media domingo y lo vamos a leer juntos. 5:41, Hechos 5:41. 5, devuélvete un poco más, capítulo 5. ¿Alguien por aquí lo tiene? ¿Lo tienes, Trini? Ok, vamos con Trini. Léelo en voz alta. Y ellos salieron de la presencia del concilio.
Cuando sufrían, ¿qué hacían ellos? ¿Se quejaban? ¿Oraban para que no sufrieran? ¿Qué pasaba con los cristianos de esa época? Se gozaban. ¿Por qué Pablo y Silas estaban alabando a Dios? Estaban gozosos. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos, Cristo sufrió muchísimo más que lo que ellos estaban sufriendo. Y si ellos sufrían en algo, se unían al sufrimiento de Cristo. Dice el texto que ellos se gozaban por ser tenidos dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Pablo no estaba en la situación que nos imaginamos. Ay, tan valiente Pablo, en medio de la prueba, alaba, en medio de la circunstancia, alaba. Ese no era Pablo. Pablo estaba contento de estar ahí. Pablo estaba feliz que les habían dado varazos por el nombre de Jesús. ¿Se acabaron los amenes? Tan temprano los perdí. Apenas estoy empezando. Ellos dicen que eran gozosos de sufrir por el evangelio. Pablo y Silas no estaban en la quejabanza. Señor, ¿por qué aquí esta cárcel? Mira, predicar. Casi siempre, es más, yo he predicado el texto desde esta perspectiva. Pero hay unas cosas del texto que no cuadran y se las voy a explicar. ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente ¿qué? De tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasaba? Se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ¿qué? Se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer? Pensando que los presos habían huido. ¿Mas qué pasó? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. ¿Por qué? Pregunta: si Pablo le estaba pidiendo a Dios que lo ayudara a salir de la cárcel, ¿qué hubiera pasado cuando se abren las puertas de la cárcel? Pablo y Silas se hubieran ido. Pero Pablo y Silas no se fueron, se quedaron ahí. ¿Eso a usted no se le hace raro? Lo más lógico es que si yo le estoy pidiendo a Dios para comprar una casa de ciertas circunstancias, no, de 2 pisos con estos cuartos, y me llega la casa que es, con el precio que es, y siento paz en mi corazón, ¿qué debo hacer yo? Pues comprarla. ¿Sí o no? Si Pablo estuviera diciendo a Dios: sácanos de la cárcel, mira que tenemos que predicar tu palabra, ayúdanos a salir, Señor, por favor, Dios mío, abre las puertas de esta cárcel, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Cristo rompe las cadenas, que se caigan las cadenas. ¿Qué hubiera pasado cuando se caigan las cadenas y se abren las puertas de la cárcel? Mejor que digan: aquí corrió y no aquí murió. Pero Pablo no se fue. Desde mi perspectiva, desde la interpretación, cuando vemos el texto completo, Pablo no estaba quejándose. Pablo no le estaba pidiendo a Dios que lo dejara salir. Pablo estaba alabando a Dios porque estaba sufriendo por causa del evangelio. El libro de los Hechos nos da esa premisa. ¿Cuál es el problema con el texto? Que todos nosotros lo hemos visto desde esa manera. Yo lo he enseñado, yo he cometido este error de decir: hermanos, alaben al Señor en medio de las pruebas. ¿Qué va a hacer el Señor? Dios va a abrir la puerta de la cárcel, Dios va a traer la respuesta. Pero eso no es lo que dice el texto. Pablo no se estaba quejando. Pablo estaba sufriendo, sí, pero él no estaba mal. Él estaba bien. A medianoche, mientras todos los presos estaban dormidos, ¿qué hacía Pablo y Silas? Cantando: aquí se goza. Allá estaba el hombre gozoso, estaba feliz, estaba contento, porque sufría por causa del evangelio. Hemos visto un transformar del mensaje del evangelio por muchos años.
Han salido estas ideologías, estas doctrinas humanistas que nos han llevado a pensar que Dios ha creado a mí para el beneficio de mí y solo para mí. Y nos hemos ensimismado tanto que pensamos que todo tiene que estar al servicio mío. La iglesia tiene que cambiar para mí. La iglesia tiene que adoptarse a mí. El mensaje, si no me gusta, le digo al pastor para que lo cambie para mí. Y si no me gusta, pues abro un canal de YouTube y miro ahí los prédicas que sí me gustan. O voy a otro lugar donde sí me guste. Estamos ensimismados, estamos encerrados en sí mismos. Por eso cuando sale la doctrina de la prosperidad, todo el mundo cae ahí. Vea, haga esto que Dios lo va a bendecir. Siembre tanta cantidad de dinero que Dios se la va a triplicar. Y todos corriendo allá porque queremos es el beneficio. Y lo que pasa es que entramos en una etapa, una época donde hay un término teológico, un término que ya se maneja en los círculos teológicos y es la alabanza transaccional. ¿Qué es la alabanza transaccional o el evangelio transaccional? Que yo todo lo veo a través de una transacción. Que todo lo que enseño lo enseño a través de una transacción. ¿Quién ha escuchado esta frase? Hermano, obedezca, porque en la obediencia está la bendición, ¿cierto? ¿Quién ha escuchado esa frase? Levanta la mano. Mire lo peligrosa de esa frase. Mire lo peligroso de esa frase. La frase me está diciendo a mí que yo debo obedecer, porque si obedezco yo recibo una bendición. Entonces me tienen que condicionar a mí a prometerme una bendición para yo poder obedecer. Y si no hay bendiciones, entonces ¿qué hacemos? No nos queda más que desobedecer, ¿cierto? Porque si en la obediencia no veo la bendición, ¿qué vamos a hacer? Pues hagamos lo contrario, lo que nos gusta, y es la rebeldía. Hermano, venga a la iglesia. ¿Cuántos han hecho una invitación hacia alguien? Venga a la iglesia que Dios le va a resolver todos sus problemas. Entonces la persona viene a la iglesia ¿con qué expectativa? De que Dios le resuelva. Y cuando viene a la iglesia y Dios a lo mejor decide no hacerlo, ¿qué cree que usted que pasa? No vuelve. Todo lo estamos viendo a través de una transacción. Dios, yo te doy esto si tú me haces esto. Dios, yo ayuno 3 días si tú me bendices de esta manera. Dios, yo hago lo otro si tú me bendices. Si usted mira el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento habían de este tipo de sacrificios, habían de este tipo de acciones, pero cuando usted pasa al Nuevo Testamento, las cosas cambian. La carta a los Hebreos nos invita a nosotros y nos dice que nosotros debemos ser personas o ministros competentes en el nuevo pacto, no en el viejo. Ministros competentes del nuevo pacto. ¿Y qué son los competentes del nuevo pacto? Que entendemos que es el nuevo pacto. Efesios capítulo 1, lo estudiamos hace unas semanas. Anótelo si usted lo está haciendo el seguimiento. Que dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién qué? Que nos ha ¿qué? Bendecido. No se me vaya más allá. Que nos ha ¿qué? Bendecido. Pregunta, ¿cómo está conjugado este texto o ese verbo? ¿Que nos va a bendecir tiempo futuro o que ya nos bendijo? Ya nos bendijo. ¿Y a cambio de qué nos bendijo Dios? ¿Qué te pidió Dios para recibir esa bendición a ti? Nada, porque es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. ¿Para qué? Nadie se gloríe. Dios nos ha bendecido a nosotros ¿con qué bendición? Con toda bendición antes de nacer. Usted no está esperando una bendición nueva, o no debería estar esperando una bendición nueva. Usted ya ha sido bendecido con toda bendición de parte de Dios en los lugares celestiales. Amén. Esta es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué otra bendición esperas para obedecer? Yo obedezco porque yo ya fui bendecido por Dios en lugares celestiales. Yo soy santo, ¿por qué? Porque Él es santo, pero porque Dios ya me bendijo.
Lo que usted espera de Dios, Dios ya se lo dio. Ay, pastor, todavía estoy endeudado. La promesa de Dios es para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga pago de todas las deudas. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Que tenga qué? ¿Cuántos tienen la vida eterna? Ya, hasta ahí llegó Dios, ya, ¿qué más quiere? Y se acabaron los amenes. Amén. Lo dije yo. Hasta ahí llegamos. Si Dios hace algo más, Él añapa. Él no tiene que hacerlo. Dios no está obligado. Porque el problema que vino Cristo a resolver era un problema que nosotros, acabamos de ver el ciclo de redención, nosotros no teníamos los medios de resolverlo. ¿Quién se podía salvar por su propia cuenta? ¿Quién se podía pagar la deuda del pecado por su propia cuenta? ¿Quién podía hacerse hijo de Dios por su propia cuenta sin ser parte del pueblo de Dios judío? A ver, ¿quién? Nadie. Es Cristo o Dios por medio de su Hijo Jesucristo que nos redimió, nos dio la salvación, nos rescató, nos adoptó, nos hizo herederos, nos quitó las vendas de los ojos. Aquí estoy citando todos los puntos de Efesios capítulo 1. Y para rematar, dice la palabra de Dios que nos dio su Espíritu Santo para que habite en nosotros. Ahí sí, al que quiere más, ¿qué más quiere? Dígame. Pero el problema es un problema renuente que nosotros tenemos y es un problema de ingratitud. Una ingratitud profunda que nosotros tenemos. ¿Por qué le llamamos ingratitud a eso? Porque nos enfocamos en lo que no tenemos en vez de apreciar lo que ya hemos recibido. ¿Alguien conoce a alguien ingrato? Chévere es estarnos cerca de ellos, ¿no? Siempre es una quejadera. Ay, es que si tuviera esto. Y le dan eso y, ay, es que si tuviera lo otro. Ay, si tuviera un cafecito. Le sirve el cafecito. Ay, si el café tuviera leche. Y usted le da la leche. Ay, si la leche fuera deslactosada. Ay, si le echaran azúcar. Ay, pero si fuera azúcar orgánica. Y se la orgánica, ay, pero si fuera de otra marca. Siempre, ay, que hubiera pancito para el café. Usted le da el pancito, ay, que fuera un croissant. Y usted le da el croissant, ay, que tuviera queso el croissant. Le echas queso al croissant, ay, pero que fuera de jamón y queso. Por Dios. Pero ¿sabe qué? Eso muchas veces somos nosotros. Toca que Dios nos coloque un incentivo para ir a evangelizar. Toca que Dios te diga, vea, si usted evangeliza, yo le resuelvo sus problemas. Ahora sí voy a evangelizar, Señor, ahora sí voy a predicar. Toca que Dios te diga, vea, si usted va a la iglesia, le damos un premio. Ahora sí, para la iglesia no fallo. Y no debe ser así. Dice la palabra de Dios que yo fui creado para alabanza de Dios. Yo fui creado para alabar a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13, 15. Así que, ¿lo tiene? Vamos, léalo en voz alta conmigo. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? ¿A quién? Por medio de Él, refiriéndose de Cristo, sacrificio de ¿qué? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué debo hacer yo? ¿Ofrecer qué? ¿Sacrificios de qué? ¿Cuándo? Los domingos a las 9 de la mañana. El miércoles a las 4 de la tarde. Cuando Dios me resuelva el problema, ahí sí lo alabo. O no, mejor, yo lo alabo para que Él me resuelva el problema. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Alabanza estará de continuo en mi boca.
Imagínese que el cuchillo le dijera a usted un día: no quiero cortar más. ¿Qué hace usted? Está en una clase temprano y la hermana me dijo: yo lo afilo más y sigo cortando. Porque ¿para qué se hizo el cuchillo? Ya si el cuchillo no quiera, ¿tiene que? ¿Para qué nos creó Dios? Para alabarlo a Él. Tenemos que alabarlo en las buenas, en las más o menos, en las malas. En todo tiempo mi vida tiene que ser una vida de alabanza a Dios. Rompamos el ciclo que nos tiene amarrados a nosotros, en el cual vemos a un Dios que se mueve solo por medio de la transacción. Que yo tengo que ofrecerle algo a Él para que Él me dé algo, o que Él tiene que ofrecerme algo a mí para yo hacer algo por Él. No es así. Ese no es el evangelio. Dios envió a su Hijo a morir por mis pecados, sin yo hacer nada a cambio. Dios hizo su obra por mí, sin yo merecerlo. Ya lo que el Padre tenía que hacer por mí, ha hecho y ha hecho para mí más que suficiente. Porque si fuera la justicia de Dios, yo debería estar hoy 2 metros bajo tierra. Yo debería estar en un lugar donde no debería, que no es este. Es que ni siquiera sentado en su silla. Eso es lo que merecemos. Pero Dios, en su amor y su misericordia, abrió sus brazos, sacrificó a su propio Hijo, lo puso en el altar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús nos dijo: ustedes son hijos de Dios, deben parecerse a Él o no. ¿Sí o no? A mí me dicen a veces: pastor, usted a veces predica como su papá. Pues es que soy hijo de mi papá. Imposible que no me parezca, raro es que no me pareciera. Sí, soy un poquito más alto y un poquito más curvo que él. Pero en algunas otras cosas sí me parezco, porque tengo su ADN. Si soy hijo de Dios, ¿tengo que parecerme a Él o no? Entonces, ¿debo hacer las cosas esperando algo a cambio? ¿Esperó Dios algo a cambio de nosotros? No, yo debo hacer las cosas porque es lo que le agrada a Dios. Hermanos, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es su culto racional, ese es su culto a que ustedes deben estar acostumbrados a Él, a constantemente presentarse en santidad. Ay, hermanos, si usted anda en santidad, los cielos se le abren. Mire, diezme, que ahí Dios lo bendice. Yo saco de mi diezmo, de mi ofrenda, es porque Dios ha sido tan bueno conmigo, que lo único que puedo hacer es que su obra pueda continuar, para que muchos otros puedan llegar a los pies de Jesucristo. Me lo devuelva o no me lo devuelva, me lo dé o no me lo dé, yo no puedo dar esperando algo a cambio. Pregúntate, ¿puede bendecir Dios en el proceso? Él es Dios. Él hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere y cuando Él quiere, por no decir lo que le da la gana. Él es Dios, que lo puede hacer, sí, pero ahora yo no puedo encasillar a Dios a decir que como la vez pasada que yo di tanto, Dios me bendijo, ahora voy a seguir dando para que Dios me dé más. No, porque ahí se rompe el problema, se rompe el ciclo. ¿Dónde están las esposas, las casadas? ¿Qué pasa cuando el esposo temprano va y le sirve el café, le empieza a hacer masajitos, empieza a consentirlas? De una empieza: no, a mí no me venga con eso. Ya yo sé para dónde usted va, ¿o no? ¿Y por qué se la pillan? Porque están haciendo algo esperando. ¿Eso es chévere o no es chévere, hermanas? Eso no. Las cosas se deben hacer por amor. Y la relación de Dios con nosotros es una relación basada en el amor, no en el intercambio. No hay nada que yo pueda hacer que pueda ser equitativo a lo que Dios ha hecho por mí. Yo soy su siervo, soy su hijo. ¿Qué privilegio tengo de ser parte de la obra de Dios?
Cuando hay tantas personas todavía viviendo en ceguera en el mundo, Dios nos quitó la venda y nos permitió ver la gracia manifestada en la persona de Jesucristo a favor de nosotros. Yo alabo a Dios en todo lo que Él haga, aleluya. Yo alabo a Dios en medio de cualquier circunstancia. Yo alabo a Dios en medio de todo lo que está pasando. Vamos, alabe a Dios, 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 alabe al Señor, alabe al Señor. Él es digno de suprema alabanza. Te alabo, Señor, te exalto, Señor. Tiene una alabanza para Dios, abra su boca, alábele a Él. La música va a sonar independientemente de lo que usted va a decir. Si tiene algo que usted tiene que decirle a Dios, aproveche este momento y alábele a Él. Haga el ejercicio, recuerde que cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a hacer? Vaya, practique desde ahora, porque eso es lo único que usted va a hacer en la eternidad. Empiece a practicar, alabe a Dios, te alabo, Señor. Te exalto, Señor. Digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra. Señor Todopoderoso, nadie hay como tú. Nada se compara a ti, Señor. No hay nada, no hay placer en este mundo que se pueda igualar, ni siquiera que pueda llegarte a los tobillos, oh Dios. Te alabo y te exalto. Te alabo y te exalto, Señor. Bendito, 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 bendito. Te alabo, Señor. Grande eres, oh Señor. Poderoso eres, oh Señor. Maravilloso eres, oh Señor. Grande eres, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento